Ya podemos Genial. ir presentándolo, así que vamos a ir conversando con nuestro primer invitado del día, Gabriel Cabrera Moscoso. Él es sociólogo, magíster en docencia universitaria, cultor de la música tradicional andina, miembro de la dirección de Izquierda Socialista del Perú y nos va a estar comentando cómo se está viviendo por estas horas esta situación política, económica, social, esta crisis en el Perú. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Nodal? ¿Me escuchan? Sí, Gabriel, Perfecto. perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer, el placer es nuestro, de verdad, fuera de joda, pero a ver, aclaranos, porque la verdad nosotros veníamos siguiendo lo que estaba pasando en Perú, sobre todo poniendo el ojo en las protestas ciudadanas, en la emergencia latinoamericana de esta definida generación Z que apareció por primera vez en esas definiciones en el Perú, en las protestas del Perú, pero nos impactó la rapidez de la destitución express de Dina Boluarte. ¿Sí? Casi que uno dice destitución express y ya pasó, digamos, ¿no? Por lo rápido. Un poco de contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y para que finalmente esto se consumara el pasado viernes? Bueno, sí, en el Perú nosotros estamos viviendo todavía, por supuesto, un régimen dictatorial, un régimen de facto, un régimen inconstitucional desde el 7 de diciembre del año 2022. Como ustedes muy bien lo han reseñado hace un momento, habíamos elegido en el año 2021 un presidente que representaba las aspiraciones de las grandes mayorías populares que sufrían la crisis de este modelo neoliberal, extractivista, entreguista, hambreador, que ha aumentado la desigualdad, ha incrementado la desigualdad, eh, el hambre, la pobreza, la crisis de la educación, la salud, etcétera, ¿no? La vivienda, etcétera, en el Perú hace ya más de 30 años. Y bueno, este presidente, como ha ocurrido con otros casos de presidentes populares en América Latina y en el mundo, fue desde el principio, se le obstaculizó en primer lugar su asunción de mando. El grupo, la candidata que peleó con él en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, hija del ex dictador Fujimori, recientemente fallecido, una persona que es sabido que lidera una mafia, digamos, política, y que no quiso aceptar los resultados, le inventó un supuesto fraude para obstaculizar la sesión de mando de Castillo. Castillo asume el mando unos días antes o se les reconoce el resultado unos días antes de que asuma el mando, cosa que nunca había pasado, y se le hace una especie de golpe de Estado permanente, como lo hemos llamado nosotros, porque se le presentan obstáculos, se le ponen obstáculos para su ejercicio de su poder, de su gobierno, ¿no? Y bloquear cualquiera de las medidas, las acciones que quería tomar en favor del pueblo, sobre todo el tema de la convocatoria de una asamblea constituyente. Fue un golpe de Estado permanente que culmina el 7 de diciembre de 2022 con ya un golpe de Estado de hecho, vamos a decirlo así, y que pone en la presidencia a la que había sido la vicepresidenta de Castillo, que sin embargo traiciona, ¿no es cierto?, a Castillo porque inicia, o sea, acepta el golpe de Estado con una vacancia irregular de Castillo, como ustedes también han reseñado, y empieza a gobernar para los que perdieron con el programa de los que perdieron. Esto es importante decirlo porque justamente en este contexto al que vamos a llegar ahora, las voces de la derecha, de la mafia en el poder, están manejando el discurso, la teoría, la versión de las cosas de que Dina Boluarte es una continuidad de Castillo. Entonces, como Dina Boluarte era impopular y era ineficiente y corrupta, entonces es porque Castillo también lo era, y entonces los que votaron por Castillo, ustedes son los culpables y aténganse a las consecuencias de la presidenta que ustedes tienen, ¿no? Cuando es un descaro total, porque ellos son los que gobiernan, o sea, los que lanzan estos discursos son los que están haciendo, estuvieron haciendo gobernar, hicieron gobernar a Dina Boluarte como una títere de ellos, ¿no es cierto?, para el programa de ellos. Entonces, este personaje, como también ustedes han reseñado, inclusive en varios programas, inició su gobierno con protestas, su gobierno ilegítimo, porque fue una vacancia irregular lo que hicieron contra el presidente Castillo, porque no se respetó el debido proceso, porque se violó su inmunidad presidencial y porque además ni siquiera se consiguieron los votos necesarios para poder vacarlo. Y sin embargo, aquí parece que se crearon nuevas matemáticas en ese momento, porque a pesar que no se consiguieron los votos necesarios, se le vacó al presidente, ¿no? O sea, un descaro total. Entonces, esta presidenta llega de manera impopular, el pueblo se levanta
y genera más de 70 fallecidos, o sea, asesina a personas, como lo demuestran además los videos. Bueno, hasta ahora no se le ha juzgado por eso, ni siquiera se le está siguiendo el proceso debido, ¿no? De juicio a Dina Boluarte, que aún ya no siendo presidenta, ¿no? Presidenta de facto, y su gobierno vive en una permanente crisis y cada vez, inclusive los sectores que apoyaron el golpe de ella, empiezan a quitarle apoyo por que se genera aquí pues un gobierno totalmente mafioso, entreguista, que favorecía la corrupción y que empieza a favorecer con leyes a la misma delincuencia. Pero finalmente, quienes habían operado ese golpe había sido el Congreso de la República, que era el poder del Estado que tenía el verdadero poder, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y desde antes inclusive del golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen una serie de leyes antipopulares, cambian varias leyes de la Constitución que ellos mismos defendían contra Castillo, ¿no es cierto? Y también las leyes las cambian de manera inconstitucional, sin ningún tipo de referéndum ni consulta popular, y entonces la crisis se agrava, ¿no? Y esta señora pierde cada vez el poquito apoyo que podría haber tenido al inicio, llega a tener inéditamente en la historia del Perú casi un 0% de aprobación, eso no se había visto en un presidente, ¿no es cierto? Inclusive yo me atrevería a decir que los presidentes, antes de que existieran las encuestas, no llegaron a tener ninguno tal impopularidad, ¿no es cierto? Y entonces el pueblo estaba permanentemente luchando y ahora lo que ocurría era que ya se había iniciado una nueva oleada de movilizaciones, protestas que empiezan a politizarse, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, que había sido refractaria de alguna manera, indiferente de alguna manera a lo que había sido el 2022-2023, las protestas cuando entra Boluarte, que habían sido protagonizadas sobre todo por nuestros pueblos del sur del Perú, ¿no? Que son los que tienen hasta el día de hoy, creemos nosotros, el mayor nivel de claridad sobre lo que ocurre. Pero Lima se empieza a levantar. Entonces, ¿qué hace la mafia que tiene como principal poder el Congreso? Plantea, pues, que era necesario, que ya podían librarse de Boluarte porque querían limpiarse un poco la cara. ¿Por qué? Porque cuando se vaca un presidente o un presidente se destituye menos de un año antes de la asunción del siguiente presidente, que es lo que está ocurriendo ahora, porque la asunción del siguiente presidente va a ser el 28 de julio del 2026, ya es menos de un año. Entonces, por ley, se elige como presidente al presidente del Congreso, ¿no? No tiene ya el presidente que convocar elecciones, porque además ya lo han convocado, a sus elecciones que además van a ser O seguramente sea que, fraudulentas, o en tu caso así eso vamos, ¿no? disculpa, Hicieron eso, ¿no? Gabriel, el nuevo presidente, José Gerí, no necesariamente tiene que llamar a elecciones. No. Porque, No, las elecciones ya se han convocado. Ya se han claro, porque convocado, esta semana o sea, yo teníamos entendido que quienes están interesados en ser candidatos renuncian a sus cargos para presentarse como candidatos y terminar de definir eso. exacto, o sea, ya el régimen dictatorial ha convocado elecciones Claro. hace varios meses, o sea, siguiendo supuestamente digamos, el proceso regular, ¿no? Y en todo caso, ya el presidente del Congreso que ha asumido digamos, la presidencia de la República no tiene ninguna obligación de convocar, entonces ellos van a Claro. seguir en el poder hasta el 28 de julio. O sea, a ver, el Congreso está en el poder, ¿no es cierto?, Sí. hace ya un tiempo, pero van a mantener a su títere, digamos, Ujú. en el Ejecutivo hasta el 28 de julio del próximo año, después de las elecciones, ¿no? Entonces, con ese cálculo político, viendo que no necesitaban ya a Dina Boluarte, que había sido su títere, y viendo que se venían estas movilizaciones cada vez mayores, para lavarse la cara han hecho esta movida, esta jugada politiquera, ¿no es Claro. cierto?, de hacer la vacancia contra Dina. Por supuesto que nosotros no estamos defendiendo a Dina Boluarte, ¿no es cierto? Además, en gran parte ellos han actuado justamente porque el pueblo está presionando, pero han dado su salida, la mafia ha hecho su salida a la crisis, ¿no es cierto? La mafia en el poder ha hecho su salida a la crisis con este juego que se dio el jueves pasado en la noche, el jueves para viernes, imponiendo a este señor que es un personaje cuestionado, como ustedes ¿Cómo? también ya Eso han te dicho. quería Esa es la preguntar. pregunta que íbamos a ir, perdón, Ahí va. Nelly, que estábamos siguiéndote con atención. ¿Quién es el nuevo presidente interino? Porque la verdad, impactado por la trayectoria, por sus 11.000 votos, digo, porque él es asambleísta por apenas 11.000 votos. ¿Quién es José Gerí? A ver, José Gerí es una persona que viene de un partido que nosotros podríamos inicialmente catalogar como de la derecha moderada, liberal, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significa en cuanto a ambigüedad, ¿no? Que es Somos Perú. Somos Perú es un partido que surgió en los años 90,
en pleno régimen dictatorial de Alberto Fujimori, pero que surge como una alternativa, digamos, democrática, por decirlo de una manera, entre comillas, al gobierno dictatorial, ¿no? Una alternativa democrática dentro de la derecha, o lo que se podría decir en ese momento, algo de centro, ¿no? Pero que, digamos, defendía el modelo económico, un fujimorismo sin Fujimori, y tuvieron mucha popularidad por un alcalde que tuvo la ciudad de Lima, que hizo algunas obras importantes, no se puede negar, pero que mantuvo la posición de defender el neoliberalismo, que inclusive postuló a la presidencia, no llegó, bueno, ya falleció, y bueno, Somos Perú se quedó en ese espacio político, pero digamos ha venido, por supuesto, como ha pasado con toda la política dentro del neoliberalismo, ha venido degradándose, ¿no es cierto? Y este personaje surge porque es una persona joven, ¿no? Surge en esa situación de Somos Perú ya degradado, por alguna manera decirlo, y salió elegido, como ustedes también acaban de mencionar, con 11.000 votos, o sea, una cantidad pírrica de votantes, porque muchos de estos también congresistas se eligen por arrastre, ¿no? ¿Qué es el arrastre? Es que la gente va a votar, marca el partido para el Parlamento, pero no marca ningún voto preferencial a ninguno de los candidatos al Parlamento, al Congreso. Entonces, como el partido saca una cantidad determinada de votos, arrastra una cantidad de congresistas, porque la ciudad de Lima es una ciudad que tiene una importante proporción de escaños en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ocurre lo que ustedes han mostrado, una persona que no tiene ningún tipo de legitimidad realmente es elegida congresista, ¿no? Y está en el poder, a pesar que el presidente Pedro Castillo tuvo más de 8 millones de votos, 8.500.000 votos, si no me equivoco, cosa que no había pasado antes, pero así es la política, así son las trampas de esta democracia que nosotros tenemos aquí tan precaria, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, el tipo está en ese partido y ha sido funcional al régimen dictatorial que se instaló con Boluarte, ha votado una serie de leyes que ha dado la mafia, que han favorecido inclusive la delincuencia, y cuando se presentaron mociones de vacancia contra Dina Boluarte, anteriores a esta última, él ha votado en contra de la vacancia, ¿no? Entonces, él es un personaje que viene de esa realidad, ha sido denunciado por corrupción, malversación de fondos, y también lo que señalaron, el escándalo de la violación, que parece ser cierto, ¿no? Todo indica porque hubo una denuncia y la denuncia fue archivada justamente hace unos meses, y yo creo que eso tiene que ver con este plan que se tenía, ¿no? O sea, cuando él ha sido, parece que se le ha ofrecido a él, presuntamente, la presidencia del Congreso, pero había que limpiarlo, ¿no? Y siempre las fuerzas políticas, toda fuerza política, digamos, cuando va a definirse quién es el presidente del Congreso, hace un cálculo para beneficio, ¿no? Suyo, entonces, pero en este caso son cálculos para beneficios sucios, digamos, ¿no? Entonces, para mantener el pacto de la dictadura, en ese momento para mantener a Boluarte, entonces se ponen estos personajes, que el personaje que creo que no se esperaba ser presidente finalmente, ¿no? En todo caso, desde hace muy poco tiempo recién, y que tiene este prontuario. La impunidad con la que se Sí, maneja el régimen dictatorial de Dina Boluarte, porque si ya sabían lo sucio que venía este personaje y con la poca legitimidad, digamos, pero lo sucio que venía para asumir como presidente, digamos, la decadencia, ¿no? Porque me parece que es el desmoronamiento total de una institución que solo sirve para, bueno, extraer las riquezas al pueblo peruano. ¿Y qué pasa con las protestas, Gabriel? Claro, ¿Cómo eso. viene? Porque hay una nueva convocatoria ahora para el 15. La generación Z, los jóvenes han tenido un gran protagonismo en este despliegue de calle. ¿Cómo viene esa situación? bueno, se ha convocado ciertamente para el 15 a una gran movilización nacional que algunos también lo definen como un paro, y se han venido sumando a la convocatoria. Uno de los principales convocadores ha sido, hay una asociación de gremios universitarios y la generación Z, ¿no? Son los principales convocantes, o sea, por decirlo así, la juventud estudiantil y la juventud en general, trabajadora, ¿no? Del Perú, que ha estado movilizándose hace ya más de un mes, varios fines de semana seguidos, que ha luchado con mucha fuerza, ha sido reprimida duramente, han habido detenidos, heridos. Hace poco salió de la cárcel un compañero que había estado en esas movilizaciones, muy joven, de 21 años, que había estado como 3 semanas y lo habían llevado inclusive a un penal, ¿no? Y claro,
habría que ver también si la salida de él, que por supuesto que la celebramos, tiene que ver con esto del, ¿no? Este intento de lavarse la cara del nuevo presidente, pero en todo caso lo bueno es que el compañero salió con el ánimo de seguir en la lucha, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado con otros dirigentes, como vamos a señalar ahorita. Y bueno, ante eso es que se están haciendo el nuevo presidente de facto, ¿no es cierto? El nuevo usurpador, por decirlo así, está haciendo una política de lavarse la cara, realmente de lavarle la cara al régimen, ¿no? Se ha presentado como una especie de Bukele que va a controlar la delincuencia, que es uno de los principales problemas. Y bueno, entonces la movilización se ha planteado, pero las movilizaciones en el Perú, como decíamos hace un rato, han tenido sus momentos digamos, de auge y después han venido decayendo en el sentido de que ya se han fragmentado. Entonces, por ejemplo, la lucha de los transportistas es una lucha que se dio sobre todo el año pasado con fuerza y se reinició también este año, hubo un paro exitoso hace unos días, pero no termina de empatar en una especie de planteamiento o programa de lucha único de todo el pueblo. Entonces, hay ahí un poco la debilidad que tiene que superarse, ¿no? Porque además también a veces hay manipulación por parte de diferentes sectores, por ejemplo, de la derecha liberal, ¿no? Que obviamente también está pugnando ahí, pero que busca hacer recambios que no sean significativos, a veces inclusive termina pactando con la ultraderecha, que es la que está en el gobierno, gobierna la ultraderecha, hay que ser específicos. Entonces, ese es el problema. Y el día de ayer llegó a Lima un alcalde de un distrito del interior del Perú, de la zona andina del norte del Perú, de Patás, con mucha expectativa. La gente vio su llegada porque llegó en una caminata de sacrificio de cientos de kilómetros, sí, cientos de kilómetros, pero el personaje que traía las demandas de su pueblo, que eran legítimas, sin embargo, se esperaba que asumiera también una posición más política, ¿no? De rechazo a este nuevo usurpador, o el rechazo en general al régimen de dictadura congresal. Y él se reunió con el presidente, ¿no es cierto?, de facto, y terminó pactando con él una reunión que supuestamente están convocando para el día de mañana, de un acuerdo nacional, una especie de conciliación, que es una forma de intentar desarmarlo del día miércoles. Entonces, ahí dirigente ha un poco caído en el juego, había una decepción. Entonces, eso muestra un poco esa debilidad, ¿no? Que algunos sectores tienen luchas fragmentadas y que asumen una posición exclusiva de simplemente luchar por lo suyo, sin asumir que realmente aquí hay un régimen económico y político que no va a responder a las demandas de nadie en realidad, y mucho menos los cambios profundos que el Perú necesita para garantizar que todas las demandas lleguen a buen puerto hacia el futuro y de manera permanente. Gabriel, entonces, ese es uno de los dificultades que tenemos, ¿no? sí, Gabriel, interesante, muy interesante toda tu reflexión, en serio. Pero quisiera, sobre todo porque es un emergente que además lo estamos viendo a nivel mundial y en América Latina, y es un emergente que además por primera vez apareció en nuestra región, en el Perú, ¿no? Esto de la generación Z, ¿cómo lo venís caracterizando? ¿Cómo se viene manifestando en el Perú? ¿Cómo se organiza? ¿Hay alguna dirigencia más fija? ¿Es algo mucho más líquido? ¿Qué nivel de contundencia tiene? ¿Qué nivel de conciencia para articular sus luchas? Digamos, ¿no? Es una juventud trabajadora de este tiempo virtual digital, ¿no? Pero ¿qué conciencia tiene para articular sus luchas con las de los demás? ¿Cómo viene apareciendo ese fenómeno en Perú? Porque realmente fue en el primer lugar donde apareció. Ya no apareció solamente en el Perú, ha aparecido incluso en Argentina también, pero ¿cómo lo podés caracterizar a este sujeto de la generación Z? Bueno, es una pregunta interesante. Este movimiento juvenil ha tenido sus antecedentes en las luchas de protesta popular que se han dado en Asia, ¿no es cierto? En el sudeste asiático, sobre todo, bueno, en el sudeste asiático y en la parte del centro de Asia aproximadamente, que han sido, hay que decirlo, que han sido en realidad de diferente naturaleza estas protestas. O sea, hubo una protesta legítima popular que se inició en Indonesia, que aún no ha concluido, tengo entendido, y también luego se ha replicado en Filipinas contra regímenes realmente de derecha, opresores, explotadores, ¿no? Que entregan los recursos, que reprimen al pueblo. Sin embargo, la que más ha resonado es la que se dio en Nepal, ¿no es cierto? Que fue una protesta que se hizo contra un gobierno que tenía un carácter reformista, ¿no? Habían elementos de izquierda ahí que habían hecho algunos cambios importantes, pero que también habían entrado en crisis y había generado
o sea, había, digamos, frenado gran parte de sus originales, ¿no es cierto?, reivindicaciones, pero sin embargo que fue un movimiento que aparentemente ha sido, este movimiento juvenil ha sido instigado por factores ligados al imperialismo estadounidense, a Estados Unidos, para hacer ahí una especie de revolución de colores, como se ha hecho en otras partes del mundo en otros momentos, ¿no? Se fabrican revoluciones con alto financiamiento, y ahí el detonante de los jóvenes de Nepal fue que el gobierno hizo unas leyes para restringir el acceso a las redes, ¿no? Que por supuesto las redes sociales son un instrumento de comunicación, de socialización de todos, pero sobre todo de los jóvenes, ¿no es cierto?, que son los que son, como se dice, digitales nativos, que han crecido en la era. Entonces eso fue el detonante para esta movilización, este levantamiento que acabó con el gobierno, pero creemos que también con ayuda importante de sectores ligados a la derecha o al imperialismo. Ahora, ellos habían asumido pues esta imagen, inclusive este símbolo de este anime japonés One Piece, que es un anime que tiene un contenido interesante, ¿no?, de los años 80, si no me equivoco. Y los jóvenes de otros países como Perú se sintieron identificados, no tanto por el contenido de las luchas necesariamente de los jóvenes de Nepal, sino por ¿no?, la forma, ¿no?, lo aguerrido, ¿no?, demostraron la capacidad supuestamente de poder derrocar un gobierno opresor, ¿no?, ese es el discurso, y lo han asumido. Ahí puede haber un equívoco, ¿no? Un equívoco ciertamente, pero creo que el problema no es ese equívoco sobre el tema de Nepal, sino es hacia dónde se dirige esta generación Z luchando en el Perú. Porque hay que decir que además, si bien es cierto, empezó con una lucha básicamente por el tema de una ley antipopular que se iba a dar para favorecer a las AFPs, las aseguradoras privadas de pensiones, iba a favorecer a las grandes AFPs, iba a exprimir al pueblo trabajador, a las clases trabajadoras, ¿no?, obligándolos a aportar, ¿no es cierto? Se ha venido ampliando la lucha, ¿no?, a otras dimensiones, y yo creo, se han sumado diferentes sectores juveniles con diferentes posiciones, porque ahí finalmente termina primando o termina imponiéndose o expresándose las diferencias en la visión de clase, ¿no? Entonces, y hay muchos sectores importantes dentro de esa generación Z que están con una idea de que hay que acabar con el régimen, porque es un régimen que ha impuesto todas estas cosas y que lo va a seguir haciendo, ¿no? Y han asumido algunas de las banderas que se levantaron justamente en el gran levantamiento popular que hubo en 2022-2023, como decíamos, liderado por los hermanos provincianos, sobre todo del sur. Entonces, ahorita se está peleando esas posiciones, porque hay posiciones más moderadas dentro de la generación Z que están simplemente buscando, inclusive planteaban la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de una mesa directiva en el Congreso diferente para que haya un presidente más consensual, no Yeri, ¿no? Entonces hay esa pugna. Entonces ahí hay un tema que se tiene que superar. Creemos que este movimiento tiene que asumir una posición más acorde con las demandas en general de nuestro pueblo, las demandas más avanzadas de nuestro pueblo, que se han planteado ya en los años anteriores, y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la necesidad de una asamblea constituyente de carácter popular para refundar el contrato social en el Perú e iniciar un proceso de transformaciones, además inclusive con participación popular en el diseño de esas nuevas leyes, ese nuevo marco legal que sería una nueva constitución. Entonces, he ahí, digamos, las limitaciones y también las posibilidades de este movimiento. Pero si este movimiento, digamos, se deja un poco llevar por la lógica digamos, de los políticos que dominan, por decirlo así, la política nacional hacia el sector liberal, por ejemplo, entonces la lucha podría verse frenada. Inclusive, la posibilidad sería que el mismo usurpador pueda controlar, ¿no?, direccionar hacia sus intereses, a los intereses de la mafia, lo que haría la generación Z. Ahí se está definiendo un tema importante de un movimiento social importante, además, que podría convertirse podría liderar una lucha más grande si es que asume una posición, creemos, acorde con lo que en general todo el pueblo está pidiendo desde hace ya muchos años. Excelente la caracterización, Gabriel, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Te agradecemos de verdad estos minutos y tus reflexiones, ¿no?, con este nivel de profundidad y sobre todo con esta caracterización
tan detallada de la generación Z y también de el marco político del Perú. Gracias totales. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la Muchas gracias a próxima. ustedes por la invitación. Un gusto.